hipotiroidismo. Así que primero vamos a tratar hipotiroidismo y voy a hacer, como dice aquí lo que están viendo en pantalla, la presentación del caso, un análisis del caso, cómo se maneja el paciente, diagnóstico diferencial, y después revisamos rápidamente la definición, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y manejo y tratamiento del hipotiroidismo. Me dicen si van viendo bien. En lo que yo estoy proyectando, ¿se ve cuando pongo el puntero o no se ve? Sí, se ve, doctora. Ah, ya, listo. Entonces, ¿ya? Este es el caso clínico. Como yo no los estoy viendo porque yo hice la parte de la pantalla, ustedes me dicen cualquier cosa si no se escucha bien o lo que sea, y espero que ya se hayan conectado todos, porque ya son las 2:50. En teoría ya íbamos a empezar la clase. Entonces presten la atención al caso, porque voy a ir preguntando cosas del caso clínico, y que vayan prestando atención en los datos clínicos, bioquímicos y la historia clínica. Esta es una mujer de 59 años de edad, quien refiere que a finales de septiembre, esto fue creo que hace como 2 años, fue a un laboratorio a hacerse exámenes de rutina, le sugieren hacerse un perfil de tiroides, que ella ni se iba a hacer, lo hizo porque le mandaron, le salió alterado y por eso acudió a medicina interna y medicina interna la refiere acá a endocrino. Entonces, al hacerle la historia clínica, ella refiere un aumento de peso, intolerancia al frío y a veces problemas de gargantera. Tiene antecedentes de que el papá tiene Parkinson, la mamá tiene hipotiroidismo, sin embargo, este hipotiroidismo fue diagnosticado a una edad más avanzada, a los 80 años. Y al examen físico, cuando le hacen la palpación del cuello, el que la palpa, pues probablemente, según el examen físico, palpa un nódulo en el lóbulo tiroideo derecho de aproximadamente 1 centímetro sin adenopatía. Y el resto de los signos está. Se le realizaron los exámenes como cuáles, el hemograma que mostraba todo en rango normal, la química general sí mostró LDL y colesterol total elevado, el urinálisis sin hallazgos, heces normales, y la prueba de función tiroidea evidenciaba una TSH elevada, y como el doctor pues que la examinó palpó el nódulo al examen físico del lado derecho, le mandó un ultrasonido para corroborar. Acuérdense, 59 años y los síntomas que tenía. Se le mandan los exámenes y estos son los resultados. Tenía los triglicéridos normal, tenía el colesterol total en 223, está elevado, el HDL normal en 66, LDL en 134 y la relación de riesgo cardiovascular le salía en 3.4, que se hace entre el colesterol total y el HDL. O sea que podemos ver que tiene una leve hipercolesterolemia a expensas del LDL. Estos eran los exámenes, esto fue 2024, que se le hicieron el 24 de septiembre y los que se le hicieron el 30 de septiembre. El 24 de septiembre la TSH estaba en 17.3, la T4 libre estaba en 0.76, luego se le verificaron el 30 de septiembre y estaban en TSH en 8.4, T3 libre normal, T3 total normal, y la T4 libre salía en rango normal, y la T4 total estaba en 6.95. Emily, ¿estás conectada allí? Emily Adame. Sí, doctora. Con todo lo que te he dicho, ¿cuál sería tu probable diagnóstico con esta paciente? Eh, un hipotiroidismo, probablemente una tiroiditis autoinmune. ¿Ah? Y sería un hipotiroidismo primario, secundario, terciario, sería hipotiroidismo franco, es un hipotiroidismo subclínico o cómo lo define. Como primario.
¿Y sería subclínico o sería franco ya? Bueno, la paciente sí tenía algunos síntomas que son típicos de hipotiroidismo ya clínico, pero con los valores del 30 de septiembre también podría ser subclínico. Madonna Parisi. Bueno, de hecho comparto lo que dijo Emilce porque la paciente, si bien es cierto, tiene síntomas, entonces, pero los valores de laboratorio del 30, la T4 libre está dentro de rangos normales, entonces estoy un poquito confundida porque, o sea, el valor de TSH sí está elevado, entonces sí, claramente tiene un hipotiroidismo, entonces no sé. Con los valores del 24 sí es un hipotir- hipotiroidismo clínico. Ujú. Entonces, ¿cómo tú defines hipotiroidismo subclínico? ¿Cómo se define el hipotiroidismo subclínico? ¿La pantalla se dejó de compartir o la ven? Vemos los dos valores del laboratorio, del 24 y del 30. Ah, De lo que recuerdo la definición es que el hipotiroidismo subclínico no tiene síntomas. ajá, ¿y cuál es la definición de hipotiroidismo subclínico? El valor de la TSH debe ser mayor a 10. Ajá. ¿Quién me contestó allí? Gabriela Checa. Ah, vamos ahí con el orden para yo ponerlo, la flechita acá de lo que está. Andrea Avesilla. Eh, sí, presente. Ajá. ¿Cuáles son los valores normales de la hormona tiroidea? Eh, la T3 y eso. El TSH normal tiene un rango entre 0,4 y 4 aproximadamente. Ajá. Entonces, ¿cómo se define el hipotiroidismo subclínico? Cuando la TSH presenta un valor arriba de 4 Ajá. ¿Y por debajo de cuánto? y por debajo de, eh, am, no sabría. Por debajo de cuánto no sabría. No recuerdo. Sí, Ámbar Barahona. Presente, doctora. Ajá. ¿Cómo se define hipotiroidismo subclínico? Yo creo que es menor de 10, o sea, la TSH entre 4 y 10, Ajá. pero no recuerdo. El hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico prácticamente de exclusión. De exclusión no, sino que es un diagnóstico bioquímico, pues como decir. Eh, el hipotiroidismo subclínico se define más que todo como una TSH que está arriba de 4,5, que lo usual de TSH varía según el laboratorio, pero lo usual es 0,4, 4,5, otros dicen 0,4 a 5. Entonces, si está arriba de 4,5 y debajo de 10, le llamamos hipotiroidismo subclínico. En el del 24 de septiembre, la TSH estaba arriba de 10, era un hipotiroidismo franco, pero cuando se lo repiten está en lo que nosotros llamamos definición de hipotiroidismo subclínico. Entonces, Doctora, ajá. ¿ocurrió algo entre ambos exámenes? O sea, ¿por qué se le repite No, no ocurrió espontáneamente? nada, no ocurrió nada. Lo que pasa es que como ella nunca en la vida le había salido mal la tiroides, ella dijo, yo me voy a repetir esto en una semana porque está raro de que me salió mal y a mí nunca me había salido mal. Entonces fue la paciente en realidad la que se lo repitió ella misma. Y son resultados sin tratamiento de nada. Recuerden que a la paciente también se le había palpado un nódulo tiroideo, así que por eso él, pues se le dio un ultrasonido formal para evidenciar si lo que uno palpaba era un nódulo o no. Y lo que reportó el ultrasonido fue heterogeneidad discreta difusa en la glándula tiroides, la apariencia de dos nódulos benignos
TRAX3 de aspecto benigno. ¿Y cuáles eran las características? Bueno, los nódulos que se le describieron a la paciente estaban ubicados a nivel del lóbulo tiroideo derecho. Había un nódulo en la parte superior, otro medio y otro inferior. El que estaba en el aspecto superior del lóbulo tiroideo derecho era un nódulo de 0.6 por 0.4 centímetros, isoecoico, con halo, y que variaba entre iso y hipoecoico. TRAX1. La parte media del lóbulo tiroideo derecho era un nódulo de 1.2 centímetros por 1.1, isoecoico, TRAX3, y en la parte inferior era un nódulo quístico porque era totalmente anecoico y era un TRAX1. El TRAX, dependiendo de la clasificación TRAX, acuérdense que eso es una clasificación por ultrasonido, y uno obtiene un nódulo TRAX3, es levemente sospechoso y su riesgo de malignidad es muy bajo, 2.1 a 5%, por eso se recomienda biopsia por aspiración con aguja fina solo si mide más de 2.5 centímetros. Erika Bernardes. Ahora, una pregunta. ¿Ah? En el tema de los laboratorios anteriores, yo tenía entendido que, o sea, ¿cómo estaba mal? Creo que estoy mal, no sé. Así me puede lo mismo. Su clínico lo determina que no son unos síntomas. Si el paciente igual tiene TSH elevado, pero no tiene síntomas, ¿es su clínico? ¿O es netamente por los rangos? Netamente bioquímica. La definición de hipotiroidismo subclínico es bioquímica. TSH arriba de 4.5 y debajo de 10. Y subclínica porque prácticamente no hay síntomas y son síntomas muy inespecíficos. Pero la definición no es por clínica. La definición de hipotiroidismo subclínico es bioquímica. TSH arriba de 4.5 y debajo de 10. Bien. Erika Bernardes está aquí conectada. Sí, presente. Erika, ¿qué es la clasificación TRAX en los nódulos tiroideos? Bueno, es basado en el riesgo de malignidad que tenga un nódulo y si tiene riesgo de avanzar hacia, por ejemplo, un carcinoma de tiroides. Ah, pero ¿qué significa TRAX 1, 2, 3 y 4 y 5? O sea, TRAX 0 es que pues no se puede determinar en una primera, en, o sea, se necesita hacer otro estudio. Uno es que tiene muy bajo riesgo de malignidad. Dos es que es probablemente benigno. Tres es que muestra hallazgos benignos. Cuatro es probablemente maligno. Y cinco tiene muy alta probabilidad de que sea maligno. Y ya sexto es una malignidad confirmada por citología, pues. No, estás enredando, porque TRAX es clasificación por imagen de ultrasonido. ¿Y cuáles son los criterios que se toman en cuenta para sumar el TRAX? ¿Qué hace que un TRAX sea 1, 2, 3, 4, 5, 6? Biopsia es otra cosa y TRAX es por clasificación por imagen. ¿Qué características sugieren los nódulos malignos y se van sumando? ¿O cuáles son las características que se evalúan por ultrasonido en un nódulo tiroideo? Bueno, pues si es por ultrasonido, si es hipoecoico, si cuenta microcalcificaciones, ¿Ah? los márgenes, ¿Qué más? ah, si es sólido, la ecogenicidad. No, Eso es sólido lo que se... no, sólido no tiene nada que ver. Por imagen se suman ciertas características como si los bordes son irregulares, tienen microcalcificaciones, flujo central más alto que ancho, hipoecoico, se suman y eso te da entre más sumatorias de lo que mencioné, el TRAX va avanzando y si es 4, 5 o 6, sugiere malignidad. Si es menos de 3, usualmente no, pero TRAX 0 no es que tienes que hacer más estudios, TRAX 0 es que la tiroides está totalmente normal, tiene nódulos, no tiene nada y el ultrasonido es normal.
Entonces, esas son las cositas que tienen que ir estudiando para que lo apliquen cuando estamos preguntando estas cosas que vamos a ir repasando a lo largo de este caso. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico diferencial? Que una de ustedes, cuando les pregunté, me dijo probablemente una tiroiditis de Hashimoto. Claro que está en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque la tiroiditis de Hashimoto autoinmune es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial. Y ese es uno de los diagnósticos diferenciales que hay que tomar en cuenta. Lo otro, ¿este hipotiroidismo será por una tiroiditis de Hashimoto o será que le dio una tiroiditis granulomatosa y está en la fase hipotiroidea o es una tiroiditis linfocítica? Pues uno va viendo la historia clínica, el examen físico. Una tiroiditis granulomatosa, subaguda o de Kerbein usualmente tiene una historia clásica. Es una inflamación transitoria de la glándula posterior a una infección viral de vías respiratorias superiores. Puede haber una fase final hipotiroidea que ocurre aproximadamente en el 30% de los pacientes y uno les pregunta la historia clínica que no va con la paciente porque ella no refiere eso. La tiroiditis linfocítica subaguda o indolora, como el nombre lo dice, pues no tiene dolor, usualmente hay un antecedente posparto el primer mes hasta los primeros 6 meses después del parto, o se han usado medicamentos que alteran la tiroides como el interferón, el litio, la interleucina 6, amiodarona, inhibidores de tirosinquinasa. Puede tener una fase prodrómica donde hay hiper, después normal y después hipo. Pero por historia clínica pareciera que no es ni esta ni esta, o sea que hay que tomar en cuenta la alta probabilidad por la epidemiología de que sea una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Hipotiroidismo por deficiencia de yodo, poco probable porque esa señora no vive en la montaña, ni usa sal del Himalaya todos los días, que no tiene yodo, pero antes era una causa frecuente la deficiencia de yodo, sí, pero ya no porque la sal viene yodada y es poco frecuente que haya hipotiroidismo por déficit de yodo. Entonces, una vez que ya van viendo el diagnóstico diferencial, probablemente el diagnóstico de trabajo, entonces, en esta paciente sería en un hipotiroidismo primario, como había dicho una de ustedes. ¿Y qué más tiene la paciente? Tiene unos nódulos tiroideos que por aspecto de ultrasonido son de aspecto benigno, ya que son TRAX1 y TRAX3. Entonces, ¿cómo hacen el abordaje? Lo primero que hacen es que se mide la TSH. Si está en un hipotiroidismo franco, ¿qué es franco? Que la TSH está arriba, mayor o igual a 10, usualmente es un hipotiroidismo franco. Como esta paciente, ella misma se midió la TSH y después salió en 8, que es lo que definimos como hipotiroidismo subclínico por bioquímica, cuando les llega un paciente con un hipotiroidismo en donde está en rango subclínico, es decir, TSH arriba de 4.5 y debajo de 10, todas las guías dicen, tú no debes empezarle a dar tratamiento de una vez, tú tienes que repetir la TSH en qué tiempo, en 1 a 3 meses. Si la TSH sigue mayor de 10 en la segunda ocasión, le mides los anticuerpos anti-TPO, que son los antiperoxidasa tiroideo, que son los más altos en tiroiditis autoinmune de Hashimoto, y ese paciente tiene que tratarse. Probablemente esa paciente con la TSH en 17 y con los síntomas leves que tenía, pero tenía síntomas de hipotiroidismo, ya había que empezarla a tratar de una vez. Ella se quiso hacer otra, pero bueno, esta paciente tenía un hipotiroidismo con síntomas y con TSH mayor o igual a 10. Ese es el algoritmo. El algoritmo TSH arriba de 10 tiene síntomas, tratamiento. TSH entre 4.5 a 10, hipotiroidismo subclínico. La repiten. Se verifica, está arriba de 10, dale tratamiento. Está todavía en rango de hipotiroidismo subclínico, es decir, entre 5 a 10, siempre hay que medirle los anticuerpos. Si los anticuerpos están positivos, usualmente nosotros damos tratamiento. Si los anticuerpos están negativos, usualmente, y está en hipotiroidismo subclínico, observamos, excepto en estas condiciones que están aquí. Y la mujer está con muchos datos de infertilidad. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo es una causa secundaria de infertilidad. Si tiene embarazo en donde
no progresa ni tiene abortos a repetición, si está embarazada, si tiene bocio, si es un niño en crecimiento, si siempre persiste la TSH en rango de hipotiroidismo subclínico, entonces allí probablemente, hablando riesgo-beneficio con el paciente, se da tratamiento. Entonces, ¿cuál es la principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial? Tiroiditis de Hashimoto. ¿Cuáles son los anticuerpos que van a medir? Anti-TPO y antitiroglobulina. Sin embargo, es importante saber algo. Ustedes pueden tener una paciente que tiene enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo, y ustedes le miden los anticuerpos contra la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, y pueden tenerlo altos un 90 al 95% de los pacientes. Y también en uno que tenga enfermedad de Graves puede tener los antitiroglobulina también positivos en un 30-50%. Y eso ha pasado. El diagnóstico de tiroiditis autoinmune de Hashimoto lo haces a través de los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina. Uno solo que esté positivo ya es enfermedad autoinmune o tiroiditis de Hashimoto. El nódulo tiroideo. Siempre que hay un nódulo tiroideo, ¿cómo se aborda al paciente? Historia. ¿Por qué? Porque hay que ver si ese nódulo tiroideo viene con un origen familiar de cáncer familiar papilar de tiroides o asociado a alguna neoplasia endocrina múltiple. Examen físico para ver si ese nódulo me sugiere alguna malignidad con una adenopatía, con la consistencia, si es pétrea, si está adherida a planos profundos, etcétera. ¿Qué tienen que mandar? Una TSH y el ultrasonido de la tiroides. Si la TSH está disminuida, es decir, suprimida por debajo de 0.4, está el paciente en lo que llamamos hipertiroidismo. Y este paciente se le debe medir una T4 libre y probablemente también la T3 libre, porque si tiene un hipertiroidismo, ya sea subclínico o hipertiroidismo, hay que hacerle el centelleo. Esto que dice aquí es cintigrafía, es el centelleo de la tiroides. Entonces, cuando uno le pregunte, ¿se le manda un centelleo de tiroides a todo el mundo que tiene un nódulo tiroideo? No, solo se manda si la TSH está suprimida. Si no, no. ¿Por qué? Para ver si el nódulo es hiperfuncionante, que es lo que llamamos caliente, o si es frío, porque los nódulos fríos tienen mayor riesgo de ser malignos. Entonces, a los nódulos con hipertiroidismo franco o subclínico que tienen características por centelleo de que no captan hipocaptantes o lo que dicen frío, a eso se les hace biopsia. Si el nódulo tiroideo existe, le mandé a medir las pruebas de función tiroidea y están normales, estratificas el riesgo de ese nódulo con el ultrasonido, clasificándolo con lo que dijimos según el TIRAX. Y según el TIRAX, yo voy a ver si le hago biopsia o no. Según el TIRAX, que suma las características que les dije, hipoecoico, bordes irregulares, microcalcificaciones más alto que ancho, flujo central en vez de periférico en el nódulo. Si es un TIRAX 5, quiere decir que tiene 7 o más puntos de estos que yo les he mencionado. Este nódulo es de alta sospecha. ¿Qué tengo que hacerle? Aunque mida más de 1 centímetro nada más, hay que hacerle. Si están chiquititos, menores de 0.5 centímetros, eso es difícil que voy a obtener una muestra. Así que ahí pues ya veremos si se puede o no se puede con un radiólogo intervencionista, pero usualmente mayor o igual a 1 centímetro hacemos la biopsia endocrinos, cirujanos y los radiólogos. Intervención. Si el puntaje TIRAX, que ya después tienen que ir a repasar todo eso de tiroideo, da 4 a 6 puntos, es de sospecha moderada. ¿Cuándo está indicada la biopsia en un TIRAX 4? Si mide más de 1.5 centímetros. Si es un TIRAX 3, como tenía la paciente, la sospecha es muy baja. Por eso es que allí solo mandamos la biopsia, usualmente si el nódulo mide más de 2.5 centímetros. Si es menor de eso, se vigila estrechamente cada año. Y si son TIRAX 1 y 2, usualmente son nódulos, así que no se recomienda la biopsia. Usualmente no hacemos biopsia en un TIRAX 1 y 2, 3, si mide más de 2.5 centímetros, 4 y 5, mayor o igual a 1 centímetro, y a veces hasta un poquito más chiquito, hay que hacer la biopsia, si uno ve que puede. Estas son las guías y las recomendaciones. Pero usualmente hay pacientes que vienen tan estresados con el
TIRAX 3 y mide más de 1.5 centímetros, que a veces por la comodidad mental del paciente hay que hacerla. Si la TSH está elevada, como era el caso de la paciente, se le midió la T4 libre y se le midieron los anti-TPO y la antitiroglobulina, y que yo después se los pongo por allí, se vio pues que tenía los anticuerpos positivos, así que sí era una tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. ¿Tienen alguna duda o pregunta por ahora? Eduardo Buitrago está conectado. Eduardo Buitrago. Doctora, una pregunta. Ah, bueno, ahí, Eduardo no contestó, así que voy a Sí, poner. es que se me conectó la red. Dígame, doctora. Ah, espérate, a ver que había una compañera tuya que iba a hacer una pregunta, así que la haga y después te pregunto. ¿Quién me iba a Ok. Ok, yo. Bueno, por ejemplo, si tenemos un nódulo que tiene un tamaño como de 1.2 centímetros y tiene márgenes irregulares, o sea, con microcalcificaciones, de todas maneras, o sea, ya como que ya lo tomamos de alto riesgo. Tienes que calcular el TIRAX, por eso es que uno tiene que, o sea, por ejemplo, ahora cuando terminamos la clase, ustedes van a buscar clasificación TIRAX, como uno suma el puntaje, y si salen 7 o más de los puntos de los ítems que les dije, hipoecoico, bordes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, flujos centrales, periférico y otros que se van sumando, ya ustedes lo suman. No se lo van a sumar todos los radiólogos del TIRAX. ¿Qué es el TIRAX? Es una clasificación internacional para hablar todos el mismo idioma. Y es fácil porque ustedes como médicos generales van a recibir el mismo ultrasonido. Ustedes no van a estar viendo la clasificación de ATA es la Asociación Americana de Tiroides, que si las europeas, que si no sé qué más, ya esos detallitos para ¿no? Ustedes van a recibir un informe de un radiólogo que a veces no va a poner en la sumatoria, simplemente va a describir. Se observa un nódulo hipoecoico de bordes irregulares con microcalcificaciones más alto que ancho, flujo central más que periférico. Entonces ustedes tienen que sumar y decir, este TIRAS es la pregunta que me acabas de decir. Si mide más, si tiene 1.2 centímetros y es TIRAS 4 o 5, hay que hacer la teoría. Si es TIRAS 3, mira, vigilamos. Y si es 1 y 2, 0 y 3, no te preocupes, que vigilamos cada año. Y Entonces, ahí si tienes que están, acostumbrarte a sumar el TIRAS y tienes que saber cuáles son las características malas de un nódulo, porque si no, vas a mandar innecesariamente a hacer biopsia a alguien que no lo necesita, o ya se hizo una biopsia y va a venir cada año, está funcionando, funcionando y funcionando, y eso no se hace. pero y si el paciente tiene tiroides de 3 o 4 que están justo en el límite de un tamaño para, Cuatro mayor o igual a 1 centímetro, hay que hacer biopsia. y si está como justo en el límite de tamaño para biopsia, o sea, hay factores clínicos que hacen a uno inclinarse por hacer la biopsia o darle seguimiento. Lo que pasa es que no te estoy entendiendo bien la pregunta. Tú estás hablando O más sea, como que si hay no es factores un TIRAS clínicos. 1, 2 y 3, porque el 4 y 5 no debes de tener duda. Estás hablando en el TIRAS 1, 2 y 3. Si te llega un paciente con un TIRAS 1, 2 y 3, que en teoría ese nódulo es benigno, si te apoyas o no. Porque es que si es TIRAS 4 y 5, ahí no hay duda. Si tú tienes un nódulo con microcalcificaciones, flujo central más alto que ancho, bordes irregulares, y está colapsando la cápsula de la tiroides, ahí no tiene que tener duda. ¿Cuál es la duda tuya? ¿En que en un TIRAS 1, 2 y 3, si me apoyo con factores clínicos para hacer la biopsia o no? Sí, más en el 3. Bueno, ahí sí, porque ahí tú usas la parte clínica, que es lo que decimos. Si es por TIRAX 3, dicen mayor o igual a 2.5. Sin embargo, hay pacientes que tienen 2 o 3 o 4 familiares con cáncer de tiroides. Tienen una adenopatía sospechosa. Tienen, no cumplirán el TIRAX 4, pero tienen las dos características más fidedignas para decir que un nódulo es maligno, es que sea más alto que ancho, o que tenga microcalcificaciones, o que tenga flujo central. Ya nada más con tener
dos de esos tres que acabo de mencionar, aunque sea menor de 2.5 TRAT3, le hacemos la biopsia, porque tiene dos de tres de las características peores para un nódulo, que son más alto que ancho, microcalcificaciones y flujo central. Son predictores positivos de alto riesgo de cáncer. Y aunque no esté arriba de 2.5, si esas son las tres características que tenía, si tiene algún historial familiar de cáncer fuerte en la tiroides, familiar, le hacemos la biopsia, aunque no sea 4 o aunque no mida más de 2.5. Así que sí es cierto que al final uno evalúa también, por ejemplo, en el de la duda, que sería el TIRLAT3, estos detallitos y ahí hacemos, aunque mida menos de 2.5. Gracias. Y respondí, ya. Entonces estábamos con Eduardo Buitrago. Eduardo, se te desconectó. Dígame, doctora. ¿Qué son las de iodinasa y qué hacen las de iodinasa? Bueno, las de ionasa básicamente lo que hacen es que acoplan lo que es el ion yodo cuando entra en el zinc porter sodio yodo y incorporan el yodo en el coloide. Entonces, por lo menos la de ionasa tipo 1, en teoría, o sea, ella escinde lo que son los enlaces de yodo y la transforman en T3 o T4 para después ser liberada a nivel vasolateral para ser convertida por los tejidos periféricos. Y la de iodinasa tipo 1 y tipo 2, principalmente, ¿qué función tiene? La tipo 1, tipo 2. O sea, yo tengo entendido que por ejemplo, cada una se encuentra en diferentes tejidos específicos. Si no me equivoco, a nivel cerebral tenemos la tipo 1 y la tipo 3. En el hígado, la tipo 1 y la tipo 2. Y, por ejemplo, las placentas, tipo 2 y tipo 3. Pero en la función como tal, no, o sea, no sé específicamente para qué son. Primero que todo, ¿qué son las de iodinasa? De ionasa, ¿Qué son? eh, o sea, yo tengo entendido que ellas son las que desacoplan lo que son los enlaces Pero de ¿qué son? yodo. O sea, cuando uno te pregunta si... Son enzimas, son enzimas, Exactamente. Ajá. Y ahí tú lo puedes enzimas. ver en el dibujito, porque ahí el dibujito te pone de iodinasas tipo 1 y tipo 2, donde se encuentran principalmente en el hígado, en la tiroides, en el riñón y en el músculo. Y las tipo 3 en la placenta y en el cerebro. ¿Qué Ajá. hacen las tipo 1 y tipo 2? La conversión periférica de T4 a T3, y las tipo 3 inactivan a las hormonas tiroideas para que la hormona tiroidea se metabolice. O sea que básicamente esas lo que hacen las de iodinasa. Bueno, vamos a seguir acá. Esta figura que le puse aquí, lo único que está haciendo es que... Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí, nada más se escucha duplicado por el micrófono de Eduardo. Ya, Eduardo, ya apágalo. Que se escucha duplicado, gracias. Nada más la quise poner para que repasaran el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Acuérdense que viene la hormona liberadora de tirotropina, estimula a las células que producen la TSH a nivel de la adenohipófisis, y esta estimula la producción de hormonas tiroideas al unirse al receptor. Sale 80% de T4, 20% de T3, se unen a las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas, a la albúmina, y por la conversión periférica de las de iodinasas pasa de T4 a T3, y la T3 es la que tiene el efecto a nivel del núcleo y la expresión genómica, y pues por decirlo así se metabolizan a través de la de iodinasa tipo 3 a la T3 inactiva o T3 reversa. Esto es pura fisiología, así que eso van y lo repasan, qué cosas la estimulan, qué cosas la inhiben, etc. Entonces, ¿cuál es la que tiene el efecto genómico en el interior de la célula? La T3, en donde estimula la transcripción de ciertos genes que intervienen en muchos aspectos de la parte metabólica, de la parte de protección cardiovascular, incrementan la biogénesis mitocondrial, la contractilidad, disminuyen la fibrosis, y tienen lo que nosotros llamamos acciones genómicas y extragenómicas, en donde todo va enfocado también a disminuir lo que es el estrés oxidativo
y la parte del metabolismo. Entonces, las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo, como decían algunas de ustedes, de las compañeras de ustedes, que les presenté al inicio, que la paciente tenía algunos síntomas que iban con hipotiroidismo. Acuérdense que las hormonas tiroideas son hormonas sistémicas, actúan desde la cabeza hasta los pies en todo el sistema endocrino. Y esta paciente tenía intolerancia al frío, caída del cabello, uñas quebradizas, piel fría, seca y tenía bradicardia. En la parte relacionada, ustedes lo pueden dividir así, a cómo son los síntomas usuales. Y como les decía, todo lo que involucre como una disfunción en el cuerpo, ¿a qué me refiero? Aumento de peso, porque el metabolismo se pone lento, que se manifiesta por edema y constipación o estreñimiento, mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de hipertensión arterial, sobre todo diastólica, insuficiencia cardíaca. El hipotiroidismo también altera la parte de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, disminución de la libido, incrementa el riesgo de abortos a repetición, tratado las mujeres. Y clínicamente, pues el paciente puede tener una voz ronca, dificultad para articular las palabras, y lo clásico que le va a llegar a las personas que tienen hipotiroidismo usualmente es aumento de peso, intolerancia al frío, caída del cabello, dolores articulares, que son síntomas muy inespecíficos, pero que uno tiene. Siempre ante la sospecha de hipotiroidismo, ya sea por la parte clínica, mides la TSH, T4 libre, y cuando ya se confirma pues que hay hipotiroidismo, los anticuerpos contra la. Entonces, más o menos aquí le dice el resumen. Mire TSH, sale normal, descartado. Sale alta la TSH, hipotiroidismo primario. Sale baja la TSH, ¿qué tienes que hacer? Probablemente sospechar hipotiroidismo terciario o secundario, es decir, por problemas en el hipotálamo o en la glándula pituitaria. Entonces tienes que medir la T4 libre. Si la T4 libre sale baja, eso es un hipotiroidismo central, secundario o terciario. El tratamiento es el mismo, levotiroxina, solo que aquí tienes que mandar una resonancia de la cabeza para ver si secundaria algo que está ocupando espacio a nivel del cerebro. Y si sale normal o alta, es una causa muy poco frecuente en el área de endocrino, que sería un hipertiroidismo de origen central. Sí, tengo TSH alta, tengo T4 libre alta, T3 libre alta, por un adenoma usualmente productor de TSH, lo cual es muy poco frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? Hipotiroidismo primario. TSH alta, mido la T4 libre y por retroalimentación negativa, ¿cómo va a estar entonces si hay hipotiroidismo? La T4 libre va a estar baja y la TSH alta. Sin embargo, si le sale la T4 libre normal, entonces es la definición que les dije bioquímica de hipotiroidismo subclínico. TSH por debajo de 10, arriba de 4.5, pero con T4 libre normal, hipotiroidismo subclínico. TSH mayor o igual a 10, eso es hipotiroidismo franco. T4 libre baja, hipotiroidismo. Entonces, tienes que ver que muchos laboratorios va a variar, pero lo usual de TSH, según las guías de tiroides, es 0.4 a 4.4 a 4.5. Y la T4 libre varía entre 0.7 o 0.8 hasta 1.9 o hasta 2. Usualmente lo verificas también con rango del laboratorio. Entonces, para que se estudien, por favor, las guías de hipotiroidismo, esta es la referencia bibliográfica, así que de ahí lo pueden estudiar. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta cuando uno ve las hormonas? No necesariamente lo que ustedes están viendo a nivel del papel quiere decir que el paciente tiene problemas tiroideos. Por ejemplo, hay medicamentos y condiciones que afectan las globulinas fijadoras de hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las globulinas fijadoras de hormonas tiroideas? Las proteínas que, por decirlo así, la llevan de la mano. Después los que le puse en la parte de fisiología. Entonces, hay ciertos medicamentos y condiciones que les van a aumentar las TBG, que son las globulinas transportadoras de hormonas tiroideas. Por lo tanto, le van a dar un falso valor de que está T4 total alta, T3 total alta. Entonces, estas son causas frecuentes que matan al endocrino, porque viene el paciente con una TSH normal
T4 total alta, T3 total alta. O sea que se alteran las hormonas tiroideas totales, no las libres, porque las libres no se unen a las TBG. ¿Como cuáles condiciones? El embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque el embarazo aumenta los estrógenos. Y los estrógenos y los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, como cuáles, como tamoxifeno y su familia, pueden hacer que se aumente la producción a nivel del hígado de las TBG y da un falso valor de que T4 total alta está alta y T3 total alta está elevada. ¿Qué otras cosas? Los anticonceptivos, porque los anticonceptivos tienen estrógenos. Entonces mandan una cantidad de muchachas en anticonceptivos que tienen TSH normal, T4 total alta, T3 total alta y piensan que tienen hipertiroidismo primario y lo que tiene, digo, de acá del cerebro y lo que tiene es simplemente aumento de las TBG y le mide la T4 libre está normal, T3 libre está normal, TSH está normal. La hepatitis también, la metadona y el fluoroacil. La contraparte, la gente que usa andrógenos, que son los andrógenos, testosterona y su familia, inyectan testosterona. Dosis altas de esteroides, enfermedades muy severas, síndrome nefrótico, cirrosis, niacina. Estas son condiciones que disminuyen la producción de las TBG. Entonces va a dar T4 total, va a estar baja, T3 total va a estar baja y la TSH va a estar normal. Entonces uno no da levotiroxina y la causa es esta, porque le miden las libres y las libres están normales. Un cirrótico, las totales van a estar disminuidas por el efecto de las TBG bajas. Entonces es importante que eso es terapéutica, que veas las otras cosas que no necesariamente alteran de forma orgánica al paciente, sino que son externas a otros aspectos, ya sea medicamentos o condiciones. ¿Qué otras cosas ustedes tienen que evaluar cuando ven a un paciente hipotiroideo? Los pacientes con hipotiroidismo tienen mayor riesgo de tener anemia leve, hiponatremia, hipoglicemia, eso sobre todo en coma mixedematoso. Las hormonas tiroideas incrementan la expresión del receptor de LDL a nivel del hepatocito, por eso es que pueden tener hipercolesterolemia secundaria al hipotiroidismo. Entonces no es tratar de una vez el colesterol alto en un hipotiroideo, trátale primero la tiroides, si se mejora, ya se le mejoró el problema del colesterol alto. Miopatías hipotiroideas, donde se eleva la CPK, usualmente eso es en pacientes hipotiroideos severos o en un paciente que tiene un coma mixedematoso, se puede elevar la CPK. Entonces, ¿le mandas ultrasonido a toda la gente con hipotiroidismo? En realidad no. Lo mando si estoy en el diagnóstico diferencial de ver si hay tiroiditis, porque por imagen yo puedo ver lo que tenía esta paciente, y que heterogeneidad de la glándula, se ven como parches blancos y claros. Y si yo estoy palpando y sospecho que hay bocio o nódulos, claro que lo tengo que matar. Le mandas gammagrafía, que es el centelleo de tiroides a todos. En realidad, ya les dije que gammagrafía actualmente está indicada solo si la TSH está suprimida. Usualmente no mandas esto de rutina, excepto en si estás pensando que la causa es una tiroiditis y quieres ver si la tiroiditis está en su fase de hipocaptación o no, y tú estás estresado o enredado de que, oye, este problema del paciente es por una tiroiditis, donde va a haber hipocaptación difusa de toda la glándula por una tiroiditis post una infección, por ejemplo, y si estás en la duda de que, por ejemplo, te llega el paciente con, que después lo vamos a ver en hipertiroidismo, con una TSH suprimida y con todos los síntomas de un hipertiroidismo, y tú quieres ver si el hipertiroidismo es por autoinmunidad o no es por autoinmunidad, o si fue que estaba usando amiodarona, no estaba usando amiodarona, entonces uno se apoya con el centelleo. Pero el centelleo no se manda de rutina en hipotiroidismo. El manejo del hipotiroidismo es sumamente sencillo. Una vez que ya ves que tiene hipotiroidismo, sea central o sea primario, el tratamiento es la misma cosa. Solo que tienes que ver si es hipotiroidismo primario o central, y si tienes que mandar una resonancia si es central. Hacer el diagnóstico diferencial de las causas de hipotiroidismo, ver la etiología y el tratamiento. Y el tratamiento, como les decía, es levotiroxina. Esta diapositiva solo quiero que vean algo. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que en los pacientes que tienen hipotiroidismo subclínico, siempre antes de darle tratamiento tienes que verificar la TSH. Si la TSH está por debajo de 10,
y el paciente no cumple los criterios para darle tratamiento, lo siguen vigilando cada 3 a 6 meses. Si el paciente es una mujer que está en planes de embarazo o está embarazada, tiene que darle tratamiento porque el hipotiroidismo subclínico en una embarazada aumenta el riesgo de abortos o de partos prematuros. La TSH arriba de 10, usualmente el paciente tiene que tener tratamiento farmacológico. ¿Cómo se trata? Pues con levotiroxina sódica. ¿Y qué es el objetivo de buscar el tratamiento? Que tenga el rango de TSH de 0.4 a 4 y que haya mejoría de los síntomas. Se debe dar tratamiento combinado de levotiroxina, que es T4 con T3. Eso no se da usualmente. ¿Por qué? Porque todas las guías dicen que le puede provocar excesivas cantidades de hormonas tiroideas y no es necesario. Entonces, la mayoría de las guías recomiendan que se da solo tratamiento con levotiroxina, porque una vez que entra, la levotiroxina es T4. Una vez que entra al sistema, las bellodinasas la convierten de T4 a T3 y tienes T4 y tienes T3. Sin embargo, hay un grupito de personas que lo tienen con levotiroxina, le midas la T3 libre y siempre está baja porque no tienen una buena acción de las bellodinasas o porque le falta selenio, etcétera. Entonces ahí uno dice, bueno, dale selenio. No mejora, dale un poquito de liotirolina, que es T3, para ver si mejoran los síntomas. Pero no es de primera elección. La elección es solo levotiroxina sódica. ¿Cómo empiezan el tratamiento? Se debe calcular por kilo de peso 1.6 microgramos por kilo de peso y empiezan la dosis. Sin embargo, en pacientes muy mayores de 70 años, no empiecen una dosis tan alta, se empieza a 25 a 50 microgramos y se puede ir incrementando 25 microgramos cada 3 a 4 semanas la dosis hasta que obtengamos la meta de TSH. Para las pacientes embarazadas, usualmente las mujeres embarazadas casi siempre requieren un poquitito más de dosis de hormonas tiroideas, pero estas mujeres embarazadas son de alto riesgo, tienes que mandarla al endocrinólogo. Si la TSH está en lo que nosotros llamamos hipotiroidismo subclínico y el paciente tiene indicaciones para tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ¿por qué? Porque tiene bocio, porque tiene muy alto riesgo cardiovascular, porque está embarazada o en planes de embarazo, y le vas a empezar el tratamiento. Usualmente en hiposubclínico no se recomiendan dosis tan altas. Tú puedes empezar con 50 microgramos y vas subiéndole 25 microgramos cada 6 semanas hasta obtener la TSH de media. Y obviamente si es un hipotiroidismo franco con TSH arriba de 10, le empieza, como les dije, 1.6 microgramos por kilo de peso. ¿Cuál es el seguimiento? Debes de citar al paciente por lo menos entre 4 a 6 semanas para ver si la terapia fue exitosa o si tienes que ajustar el tratamiento. Al alcanzar la meta de TSH, se ve al paciente cada 6 meses o cada año. Y hay que evaluar por lo menos los niveles de TSH, si hay algún fármaco que se empezó y puede alterar la biodisponibilidad o el metabolismo de la levotiroxina. La verdad que el hipotiroidismo es una enfermedad que se puede tratar muy fácilmente. Aquí les puse una referencia en los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos, después de los 70 años de edad, la TSH puede ser normal hasta 7, si ustedes lo revisan. Entonces, el pronóstico es bastante bien cuando ustedes van a dar tratamiento, pero una vez que ya se diagnostica un hipotiroidismo, y sobre todo si es Hashimoto, ese tratamiento es de por vida. Ya estos son mensajes nada más para que se lleven a la casa. Y listo. ¿Tienen alguna duda o pregunta aquí en hipotiroidismo? Y bueno, repasamos aquí las dos cosas, hipotiroidismo y nódulo tiroideo. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿Ah? Era para consultarle por lo menos pacientes que ya tienen el antecedente de hipotiroidismo, o sea, ya tienen el diagnóstico, pues, y quedan embarazadas. ¿Ellas se consideran ya pacientes de riesgo a pesar de que ya están controladas o ya por el mismo control que llevan de años se puede manejar normal con gineco sin tener que hacer la referencia a endocrinología? Usualmente el ginecólogo la va a mandar al endocrino, que es una paciente de alto riesgo cardiovascular y por eso
hay que estar más pendiente porque hay cambios fisiológicos en el embarazo que hacen que usualmente uno tenga que ajustar la dosis. Casi siempre se debe aumentar 20 a 30% la dosis de levotiroxina en una mujer que está embarazada. ¿Por qué? Porque el feto no tiene tiroides hasta después de las 8 semanas de gestación. Entonces, las hormonas tiroideas son imprescindibles para el crecimiento, para el desarrollo del sistema nervioso central y de los órganos en el feto. Y usualmente la mayoría de las mujeres embarazadas, las metas son más estrictas, tienen que tener la TSH de 0.4 hasta 2.5. Entonces, la mayoría de las veces deberías de mandarla al endocrinólogo para asegurarnos de que eso esté óptimo. Si no hay endocrinólogo, bueno, el internista. Y si no, el ginecólogo lo va a evaluar un ginecólogo de alto riesgo y va a saber que le tiene que poner la tiroides para tener esta meta de 0.4 a 2.5. ¿Quién me hizo la pregunta para poner aquí que ya estabas aquí? Yo, doctora Melibel Velarde. Claro. Sí te Una contesté pregunta, la doctora. pregunta. ¿Cada qué tiempo se tiene que medir el nivel de TSH una vez se inicia el tratamiento con levotiroxina? Hasta 4 a 6 semanas. Ok, Así como le puse ahí el seguimiento, hay que repetirlo en 4 a 6 semanas para ver si está bien, si hay que hacer ajustes o no. Y una vez que ya obtuviste la meta, cada 6 meses y ya sienta súper bien el paciente, una vez al año. ok, gracias, doctora. Mire, ustedes un hipotiroidismo, sinceramente, que no tenga nódulo tiroideo y que no tenga nada de alarma, lo puede manejar el médico de atención primaria sin problema. No tienen que mandárselo al enfermero, excepto si tiene nódulo tiroideo para saber si tenemos que hacerle biopsia o no, o lo que estábamos diciéndole ahorita con su compañera, ¿ves? Que si está embarazada, sí manda la ley. Y si no, por lo menos le hacen los ajustes, como les acabo de decir, para tener la TSH, una embarazada, 0.4 a 2. A ver aquí. Gracias. Ajá, Natalia. Doctora, otra Ah, preguntita. Es que usted mencionó que con los adultos mayores había un cambio en el ajuste de la dosis y entonces quiero saber como en un paciente que toda la vida ha estado en tratamiento con levotiroxina y ahora es un adulto mayor, o sea, como en qué es lo que cambia, pues. O sea, nada. ¿le bajo la dosis que Siempre llevaba está toda la perfecto, vida no te o...? cambia nada. Si el paciente Ah, te ok, dice a ti, adulto mayor, que los adultos mayores pueden tener la TSH, ya les dije hasta 100. Así que un adulto mayor que tenga adulto mayor de 70 años, que tenga la TSH en 5, este adulto mayor está perfecto, mayor de 70 años, porque puede ser normal hasta 7 la TSH. Este señor, usando un ejemplo, 100 microgramos al día, está perfecto, déjale su dosis tranquila. Obviamente, si lo ves hipertiroideo por culpa de pastillas, tienes que bajarle la dosis. El concepto es que tú trates de mantener al paciente eutiroideo 0.4 a 4.5. Es más viejito, tenlo más cercano al 4.5 porque no le da mucha taquicardia. Es más joven, tenlo más cercano al 0.4 porque así tiene más energía. gracias, doctora. Natalia, Doctora, ¿estás allí? Ajá. doctora, sí tenía una duda Ujú. con respecto a los medicamentos y condiciones que afectan la globulina fijadora de tiroxina. Específicamente, no me quedó muy claro cómo los estrógenos y modulares selectivos del receptor aumentaban la concentración de las globulinas transportadoras. Porque te aumentan la producción a nivel hepático de las TBG. Es por aumento de producción a nivel hepático de las TBG. Porque acuérdate que las TBG se producen en el hígado. Entonces estimulan la producción de las TBG a nivel hepático. ¿Quién me preguntó para poner acá si está presente? Carlos Martínez, doctor. Sí, es por eso, porque te aumenta. Doctora, yo tengo ¿Ah? una consulta. Yo como médico general, yo puedo mandar la prueba de TPO si me llega una paciente con que yo sospecho, eh, Claro, claro que sí. y yo puedo llevar el manejo. Si se Puedes controla el manejo, mandarlo, que está bien. y antitiroloculina puedes mandarlo sin problema y empieza tu tratamiento si tiene indicaciones de tratamiento. Bien, entonces solo refiero si el tratamiento que le doy no logra mantenerlo. Exacto, si tú ves que
O sea, estoy dándole todo lo que puedo, empecé en 1.6 microgramos por kilo de peso, o si es un viejito, le empecé poquito a poquito, 25, 50, lo fui titulando, no logro, bueno, ni modo, lo refiero. O si tiene un nódulo, refiero de una vez, está embarazada, te refiero de una vez. Si no, tú manejas a tu paciente. Hipotiroidismo con una TSH mayor o igual a 10, mándale los anticuerpos. Salen positivos, es Hashimoto. No tienes nódulo, empieza tu tratamiento 1.6 microgramos por kilo de peso. Hipotiroidismo subclínico, 4.5 a 10. ¿Le doy o no le doy tratamiento? Repite el examen. ¿Sigue saliendo hipotiroidismo subclínico? ¿Tiene indicaciones de tratamiento, sí o no? ¿A quiénes le das tratamiento en hipotiroidismo subclínico? Que los van a ver en todos los algoritmos que le puse. Si tiene anticuerpos positivos, si tiene bocio, si es una mujer en planes de embarazo o si está embarazada. Pero acuérdense que ahí pues, dice clarito en el algoritmo que le puse, conversar con el paciente y decirle todo eso. Porque también si tiene unos síntomas y ves que no mejora y tiene los síntomas así subclínicos leves y está la TSH que persiste en 4.5 a menos de 10, que es hipotiroidismo subclínico, ahí decía en el algoritmo que le puse, pues conversar con el paciente y ver si le das tratamiento. ¿A quienes no le vas a dar tratamiento? Al que sigue teniendo la TSH normal. Ustedes nos van a darse cuenta la cantidad de gente que les va a llegar y dice, es que yo sé que tengo un problema de la tiroides, tiene que ser la tiroides, y tú le haces como 20 exámenes de TSH, T4 y T3, anticuerpos, y les dices, no es la tiroides, es otra cosa. ¿Me expliqué? O sea, hay gente que piensa que la gordura es por la tiroides. El hipotiroidismo solo sube máximo 8 kilos. 8 kilos son 16 libras. Después de allí ya no es culpa de la tiroides, eso es culpa de otra cosa. O los síntomas, tú sabes la cantidad de gente, pregúntenme a mí ahorita, si no tengo cansancio, sueño, fatiga, y ustedes mismos, pregúntenselo ustedes. Entonces son estos síntomas, cansancio, fatiga, debilidad, son muchos síntomas inespecíficos. Entonces tampoco uno va a estar tratando ahora a la gente por tratarla. Si tú ves que ya le has hecho varios exámenes y está la TSH totalmente normal, no tienes que estar dando pastillas para la tiroides. Y el otro concepto que les iba a decir, mujer embarazada tiene que tener la TSH 0.4 a 2.5. Si tiene ese valor y tiene los anticuerpos positivos contra la tiroides, sí le damos tratamiento porque si no, eso es Hashimoto sin hipotiroidismo. Hay gente por allí que va a tener los anti-TPO positivos y antitiroglobulina positivos y su tiroides siempre va a estar funcionando normal. TSH, T4 y T3. Tienen tiroiditis de Hashimoto, pero no han hecho hipotiroidismo. ¿Cuándo le doy tratamiento a una tiroiditis de Hashimoto que jamás tiene mal las pruebas de tiroides? En una mujer embarazada o en planes de embarazo. ¿Por qué? Porque si no tiene mayor riesgo de abortos y de que no se embarace. Para la que está buscando fertilidad. Clarito, vamos con hiper, pues. Natalia Casino. Buenas tardes, doctora. Natalia, léete el caso ese clínico que está ahí. Sigo viendo el mensaje para Hay un llevar. caso clínico, o sea, todavía salen los para llevar a casa. Correcto. Entonces tengo que reanudar. Ya voy. Doctora, antes de ir con el otro tema, yo tenía una duda. Si en el paciente en un hipotiroidismo se le realiza un ultrasonido, entonces con cualquier mínimo grado de bocio que presente se le iniciaría el tratamiento. No te entendí bien la pregunta, dímela de nuevo. Es que, bueno, no sé si entendí bien. O sea, que si el paciente que tiene hipotiroidismo subclínico ¿Ah? y se le hace un ultrasonido y se le detecta bocio por más mínimo que sea, entonces se le iniciaría el tratamiento. Ahí en el algoritmo que ya después con calma, bueno, pues si ustedes lo ven en las guías lo van a ver. Ahí en el algoritmo de las guías se va a decir hipotiroidismo subclínico. ¿Qué es hipotiroidismo subclínico? TSH arriba de 4.5, debajo de 10. La vuelves a medir en 1 a 3 meses. Sigue en hipotiroidismo subclínico. ¿Cuándo le doy tratamiento? Si tiene bocio, si tiene anticuerpos contra la tiroides positivos, si es una mujer que está en planes de embarazo y no puede embarazarse por infertilidad, o si está embarazada. Esas tienes que darle tratamiento. Ok, listo, gracias.
Y si no tienes nada de lo anterior, no. Y ya lo otro de síntomas inespecíficos queda mucho a criterio médico paciente. La otra contraparte, mayor o igual a 10, siempre tratamiento. Tiroiditis autoinmune, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo se mide los anticuerpos porque sale por el Instagram que si tienes Hashimoto, todo el metabolismo está lento, entonces se miden la TSH T4 y T3. Hipotiroidismo no hay, siempre está bien la TSH T4 y T3, pero sigue con los anticuerpos positivos, en teoría no le das tratamiento, a menos que esté embarazado en planes de embarazo. Y otra pregunta, en caso de que entonces tiene hipotiroidismo subclínico y adicional tiene el bocio levemente difuso, por ejemplo, se le inicia el tratamiento con levotiroxina, pero se le vuelve a hacer los laboratorios para ver cómo está la TSH. Si en caso de ese paciente por el tratamiento se le suprime la TSH, entonces allí sí se detiene el tratamiento o se tiene que modificar. Lo que pasa es que tú tienes que evaluar la meta, así como hacemos en diabetes, la meta a la que tú quieres llevarlo de TSH. Y ahí le puse una diapositiva donde decía que uno no empieza a dosis altas en hipotiroidismo subclínico, uno empieza en 50 microgramos. Si es un viejito que le voy a dar porque ni modo lo necesita, está bien difícil que uno le dé a un viejito a menos que sean cosas específicas. Tú no empiezas una dosis alta porque tiene un tipo subclínico que es bien leve, si le empiezas dosis muy alta le van a suprimir la TSH. Y si suprimen la TSH tienen que bajar, así como se hace ascenso cada semana, cada 12 mes y medio, subiendo ya sea 25 microgramos. Así mismo vas haciendo el descenso. Un ejemplo, le empezaste 50 y te llegó después con TSH en .0001, tienes que bajarle la dosis, te la bajas de 50 a 25 y así vas viendo en el seguimiento. Ah, listo, gracias. Doctora, No una consulta. meten a ningún paciente por ahí tiroideo por culpa del levotiroxina. Tienes que ir haciéndole ajustes hasta obtener bien la meta, que después se calcifican los huesos por culpa del hipertiroidismo. Doctora, una consulta. ¿Ah? En una paciente que está embarazada, como hay un aumento de la demanda metabólica, se le hace ajuste de dosis cuando tiene hipotiroidismo. Entonces yo quería saber si llega un punto en el que hay que reajustar ese ajuste de dosis que se hizo cuando la paciente está embarazada, o si hay casos en los que se queda así. Casi siempre hay que hacer ajustes, pero yo he tenido pacientes embarazadas que tienen la meta de 0.4 a 2.5 en todo el trimestre del embarazo, tomando en todos los 3 trimestres de un embarazo, tomando la misma dosis que tomaban antes. Y les digo, no te tengo que subir nada, porque si te la subo te voy a poner hipertiroidea.